El día de hoy vamos a ver qué son las variables, qué son las constantes y cómo se construye un programa dentro de C. Primeramente, empecemos por esto. Nosotros, cuando construimos un programa dentro de C, vamos a tener una estructura básica. Esta estructura va a estar formada por las librerías que se colocan con hashtag include. Luego vamos a tener la función main, que va a poder recibir diferentes parámetros. Dentro de la función main vamos a colocar todas las instrucciones de nuestro programa y finalmente un return. Las librerías nosotros las vamos a incluir mediante corchetes, picoparéntesis. Estos picoparéntesis van a hacer referencia a una librería estándar. Nosotros en este caso podemos, por ejemplo, poner stdio. stdio es la librería estándar para entradas y salidas, es decir, para que ustedes puedan ingresar valores por teclado y que puedan imprimir valores en consola. Main va a definir nuestra función principal y es la que nosotros vamos a editar para poder ejecutar el programa. Dentro de nuestro programa siempre main va a ser la primera función en ser llamada. Solamente puede existir una función main por programa. Y finalmente tenemos return. Bien, el apartado return dentro de main nos va a indicar el fin del programa. Y si nosotros tenemos un 0, quiere decir que no ha ocurrido un error. Si el valor del return es diferente de 0, es que ha ocurrido un error en la ejecución del programa. Bueno, pues nosotros vamos a tener que las variables son estos datos que nosotros vamos a manejar en el programa de forma volátil. Es decir, que vamos a estar cambiándolos conforme avance el programa en tiempo de ejecución. Nosotros podemos tener, por ejemplo, un contador que inicie en 1 y llegue hasta 10. Por otro lado, las constantes son valores que ya están prefijados antes y durante la ejecución del programa. Van a declararse de una forma parecida a las variables, pero esas no van a poder ser modificadas. Nosotros vamos a usar estas variables y constantes para almacenar información que vamos a ir usando a lo largo del programa. O usarlas para evitar valores fantasma dentro de nuestro programa. Cabe aclarar que nuestras variables y constantes van a estar declaradas exclusivamente dentro de un bloque de llaves. Esto es su scope. ¿Y a qué nos referimos con el scope? Bien, nosotros tenemos que dentro de un programa nuestro programa va a estar constituido de nuestra función main, la vamos a colocar con verde, y también va a estar constituido de otras funciones secundarias, en este caso lo vamos a colocar con azul. Cuando nosotros tenemos esta división en nuestros programas, vamos a decir que cada una de ellas tiene un propio scope, es decir, un alcance. Si yo, por ejemplo, defino aquí una variable, esta variable puede ser accedida tanto por main como por F1 como por F2, es decir, todas ellas conocen a la variable y pueden usarla. En cambio, si yo declaro una V2 dentro de main, puede ser accedida dentro de main, pero no puede accederse ni desde el resto del programa y mucho menos desde una función. En este caso yo no podría acceder desde la función 1 a la variable 2. Asimismo, si yo declaro aquí una variable 3, esta no va a poder ser accedida desde F2 ni desde main, pero sí va a poder ser accedida desde la misma función. Es decir, el alcance de esta variable se limita a esta función. Y lo mismo va a suceder con una variable 3. No voy a poder accederla en el resto del programa, pero sí va a poder ser accedida dentro de su misma función. Así, también tenemos bloques de llaves. Estos bloques de llaves pueden ser, por ejemplo, estructuras de control. Imaginemos, por ejemplo, un for. Bueno, pues aquí yo también puedo declarar una variable, v4. Y esta va a ser accesible dentro de este for, pero no va a poder ser accesible dentro de la función main, o bueno, mejor dicho, fuera del for. Entonces, para esto nos sirve conocer qué es el alcance de las variables y cómo influye dentro de nuestro programa.
Esto va a ser bastante relevante a continuación, pero es necesario tenerlo en cuenta desde ya. ¿Por qué nosotros hacemos uso de estas variables? Bueno, estas nos van a ayudar a saber qué es cada cosa dentro de nuestro programa y poder entender qué es lo que estamos haciendo. Por ello vamos a nombrar las variables exclusivamente en formato camel case, minúsculas y mayúsculas. Es decir, minúscula una palabra y si tiene más de una palabra se inicia la siguiente con mayúscula. Mientras que las constantes las podemos nombrar totalmente con mayúsculas y si tienen más de una palabra separadas por guiones bajos. Así, por ejemplo, si yo tengo un programa de ajedrez y yo tengo dentro de mi código, no sé, una parte que diga c menor o igual a 8 y aquí le indico que pueda hacer cosas, ¿no? Yo aquí no sé qué es lo que estoy haciendo. ¿Qué significa c? ¿Qué significa 8? Yo aquí no entiendo absolutamente nada de lo que está pasando en el programa. Es diferente a si yo pongo, por ejemplo, celda o casilla. Es diferente esto, porque aquí yo ya sé qué es. ¿Qué es esto? Pues una casilla del tablero. Y acá, por ejemplo, puede representar el número de casillas, en este caso por lado, ¿no? Es decir, tenemos un tablero de 8×8. Bueno, esto es más entendible que tener esto de acá. Y se nota de forma instantánea. Es un código mucho más legible, mucho más entendible y que a la larga va a ser mucho mejor al momento de que nosotros estemos programando. Esto de aquí nos elimina valores fantasma o números fantasma. ¿Qué son estos números fantasma o valores fantasma? Pues justamente esto que tenemos aquí. El 8 podemos considerar que es un ghost value, es decir, un valor fantasma, un valor que nosotros no sabemos de dónde viene ni qué significa, pero aparece en el código. Así, por ejemplo, nosotros podemos tener ahora este número de aquí con número de casillas. ¿Y por qué también nos ayuda? Bueno, pues nosotros a lo mejor tenemos un código con varias líneas, y tenemos aquí, por ejemplo, otro 8 suelto, tenemos un montón de líneas más, acá tenemos otro 8 suelto, y seguimos para acá, y acá tenemos otro 8 suelto, y a lo mejor seguimos para acá y tenemos otro valor distinto, ¿no? Bueno, pues si nosotros sabemos, por ejemplo, que todos estos valores de acá son en realidad el número de casillas, yo, si luego quiero modificar el valor de este número de casillas, va a ser tan sencillo como modificar este valor. Además que yo ahora sé qué significa cada uno de estos valores. Pero justamente el saber yo qué son cada uno de estos valores me va a permitir acceder a información extra del programa que yo estoy desarrollando. En programas pequeños no suele haber este problema de que de repente no sepamos qué es lo que está sucediendo en el programa, pero en programas más grandes esto se complica y puede resultar bastante útil tener esa nomenclatura dentro de todas nuestras variables. Dentro de C, nosotros vamos a indicar variables y constantes de la siguiente manera. Las variables van a tener su correspondiente tipo, arriba los pueden ver si es que no los conocen. Va a tener un nombre y un valor asociado. Por ejemplo, short contador igual a 0. Una variable contador con 2 bytes de memoria reservada y que se inicia en 0. Así, también las constantes van a tener su propia nomenclatura. En este caso vamos a poder hacer dos. La primera, haciendo uso de la palabra reservada const, que define justamente que una variable es inmodificable o invariable, que básicamente es una constante, y es igual que la variable, pero se coloca previo a ella la palabra const. Por ejemplo, aquí está mal escrito, puede ser const short mayor edad igual a 18. Pero bueno, la directiva define nos va a permitir definir valores o constantes de forma global en el programa. Así, cuando nosotros hagamos uso de directivas, podemos definir desde una variable que sea, una constante, que sea, por ejemplo, en este caso, primer jugador igual a 1, o podemos definir si tenemos un bloque ya incluido. Por ejemplo, librería 1, si la definimos, el programa ya va a saber que esa librería está incluida y no va a volver a incluirla.
también para eso nos sirve. Y para eso se va a usar la directiva define, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Otra cosa que me gustaría remarcar de todo lo que corresponde a las variables es que, como ya vimos, van a tener un scope. Necesitamos llevar una nomenclatura para saber qué representa cada cosa y que sea entendible el programa. Pero a su vez también tenemos que tener en cuenta que una variable, al estar limitada por un tipo, no puede tomar cualquier valor que nosotros queramos. Es aquí donde llegamos al concepto de overflow, que va a ser importante y que llega después a confundir a muchas personas y hace que fallen sus programas. ¿Por qué? ¿Qué es el overflow? Bueno, imaginemos que yo aquí tengo una variable que voy a hacerla de tipo char y que se va a llamar contador. Vamos a decir que yo estoy repitiendo muchas veces esto y que en cada repetición lo que estoy haciendo yo aquí, o lo que yo haría, no es la nomenclatura de C, ya la vamos a ver conforme avancemos en el curso, pero de momento nos sirve para ejemplificar. Cuando yo haga esta, lo que va a estar haciendo es que va a estar aumentando el contador. Así, de pasar de 0, va después a ser 1, 2, y así hasta que llegue al 255, que es el máximo valor que puede guardar una variable de tipo char. Y aquí es donde sucede lo que vamos a conocer como overflow. ¿Por qué? Bueno, ¿qué pasa si yo aumento 1 a 255? Lo lógico, o lo que nosotros pensaríamos, sería que el siguiente valor fuera 256. Sin embargo, este 256 ya nosotros no lo podemos expresar dentro de un char. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho, un char almacena exclusivamente un byte de información. Entonces, si yo tengo, bueno, vamos a dejarlo así. Si yo tengo 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, es decir, un 255 en binario, ¿dónde voy a agregar aquí 1 para que esto se vuelva un 256? No es posible. Así que, ¿qué es lo que hace C? ¿O qué es lo que sucede? Pues que realmente lo va a agregar, por decirlo de alguna manera, en esta parte. Pero al hacer esto, lo que va a hacer es convertir todos estos valores en 0. ¿Por qué? Porque esta es la representación de los 256 en binario. Sin embargo, al hacer esto, estamos sobrepasando el espacio que tiene la memoria para esa variable. Por tanto, el valor que vamos a tener aquí, como ya se ve venir, no va a ser un 256, sino que va a ser un 0. Es decir, el hecho de que nosotros sobrepasemos el espacio que nos provee nuestra variable hace que nuestros programas, o bueno, nuestros contadores, nuestras variables, se reinicien a su mínima expresión, que va a ser 0. Así, si nosotros queremos volver a iniciar el conteo, vamos a tener que volver a partir de 0. Y a lo mejor en el programa no queremos eso. Entonces vamos a tener que tener muy en cuenta lo que se refiere al overflow. ¿Qué podemos hacer para solventarlo? Bueno, pues podemos tener, por ejemplo, un cambio de variable de tipo, que puede ser, en lugar de un char, un short, o puede ser un int, depende la cantidad o el valor que queramos almacenar máximo. Vamos a ver en un futuro que saber cuáles son los tipos de datos que tenemos que usar en cada momento es bastante relevante para la tarea que vamos a hacer. O bien tener alguna variable auxiliar que nos ayude a decir, por ejemplo, otro char num conteos. Así, por ejemplo, si esta llega a 255, num conteos llega a 1. Y esta puede reiniciar en 0 y así sucesivamente. Ya va a depender de las situaciones en las que estemos y de lo que se requiera en cada uno de estos casos. En la mayoría de las ocasiones no va a suscitar un problema real, a menos que tú no tengas conocimiento de lo que está sucediendo. Pero va a haber algunas ocasiones en las que sí va a interferir en el programa y es necesario conocerlo. Bien, ya hablamos del overflow.
Ahora me gustaría hablar de un último tema, antes de cerrar este video, que ya se está empezando a alargar. Y es el casting, o el casteo. Bien, ¿qué es el casting? Bueno, el casting básicamente es el proceso de transformar una variable de un tipo A una de un tipo B. O bueno, más que una variable va a ser un valor de un tipo A un tipo B. ¿Esto en qué situaciones nos va a ser útil? Bien, dentro de C, nosotros si tenemos un valor, por ejemplo, int igual a 5, int a igual a 5, y luego tenemos b igual a 2, si ahora nosotros queremos hacer a entre b, es decir, 5 entre 2, nosotros esperaríamos que el resultado fuera 2.5, pero C no lo reconoce así, es decir, esto es un error. Lo que realmente nos va a dar C es el resultado de 2, solamente la parte entera. ¿Por qué? Porque C está reconociendo que es entero entre entero. Si nosotros queremos que esto no sea así, necesitamos indicarle que alguna de las dos partes no es entero. ¿Cómo vamos a hacer esto? Mediante el casting. ¿Qué es este casting? Bueno, básicamente es cambiarle el tipo. ¿Cómo se hace? Pues siguiendo este caso, primeramente vamos a colocar el tipo entre paréntesis al que vamos a modificar la variable. Después se va a colocar el valor o variable que vamos a modificar. Y finalmente cerramos. De esta forma nosotros ya estamos asignándole a este valor o variable un nuevo tipo. Por ejemplo, aquí yo puedo decir que realmente voy a hacer un float A sobre B. Y ahora sí, aquí el resultado de esta división me daría 2.5 de forma correcta. ¿Por qué? Pues justamente porque yo aquí ya le estoy indicando que estoy haciendo una división entre un real y un entero. Y de esta forma yo ya solvento este problema. Esto también me sirve, por ejemplo, para asignar valores de un tamaño diferente. Por ejemplo, un short x es igual a short a. Sabemos que a es int, es decir, es mayor que short, pero mediante esta cláusula short nosotros podemos evitar esto. También, por ejemplo, suele suceder que nosotros tenemos dos valores, int c es igual a int a más b. ¿Por qué esto puede ser un problema? Pues por lo que acabamos de decir de overflow. Si a más b hace un overflow, va a superar el tamaño de un int, ¿ok? Y va a causar problemas. Entonces, con nosotros pasar esta transformación o este cast, lo que estamos forzando es que este resultado, sea cual sea, se almacene dentro de C. Va a haber situaciones específicas y problemas que también nos va a generar esto, pero es una herramienta que nosotros necesitamos tener y considerar. Y bien, esto es todo por el video de hoy, donde hablamos un poquito en general de las variables. Ya veremos en videos más adelante cómo se operan con estas variables, cuáles son las construcciones, las estructuras de control que tenemos, etc. Esto es todo por el video de hoy. Gracias y adiós.